Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a tener una pequeña introducción a lo que es R junto con SQL. Como parte del tema de esta sección, pues vamos a tener que empezar ya a familiarizarnos con el entorno de trabajo en el cual vamos a manejar el lenguaje vectorial de SQL, que pues en este caso va a ser RStudio. Es importante mencionar que para efectos de los siguientes temas y subsecciones, pues vamos a estar trabajando en RStudio, así que es necesario que lo descarguen. Si todavía no lo han descargado y todavía no tienen R, en la presentación de esta sección van a encontrar las ligas a las cuales pues pueden acceder para descargarlo. Dicho eso, pues tenemos que comenzar a entender un poco cómo es la interfaz. Si ya vieron el video de introducción a R, ya tuvieron un pequeño acercamiento, pues sabrán que RStudio como tal es una versión un poco más gráfica de lo que es la codificación en R. ¿Esto por qué es muy útil? Bueno, es muy útil porque a la hora de trabajar la codificación de SQL en el entorno de RStudio, pues justo nosotros podemos ver las consultas o tenemos un acercamiento más gráfico a los resultados. Y eso en ciertas ocasiones pues nos permite evitar perdernos o nos permite encontrar más fácilmente los errores. Ahora, si nosotros analizamos esta interfaz, pues podemos ver que de entrada, aquí en este caso yo estoy manejando una codificación en SQL, justo como el programa en este caso es muy noble, nos ayuda a detectar que este tipo de sentencias aún no están inicializadas, es decir, todavía no tenemos instaladas las librerías que debemos de manejar para poder correr estas sentencias. Si se fijan, aquí me está indicando package SQL required but is not installed. Eso nos quiere decir que pues el paquete todavía no está instalado. Y bueno, este paquete es el que nosotros vamos a estar manejando a lo largo de los siguientes temas con SQL. Si se fijan, es el paquete SQLDF. Si nosotros lo escribimos así y lo seleccionamos y ya están un poco familiarizados con R, si pulsamos Control Enter, pues ahí tarda unos minutitos y debería de instalarlo. Ahí el programa lo que está haciendo pues es que está capturando eh, todos los, eh, todas las pequeñas librerías que tiene dentro. Y bueno, es importante mencionar que una vez que hayan instalado esta librería, para poder correr SQL, deben de escribir library para llamar a esa librería porque ya la instalamos y poner SQLDF. Si nosotros pulsamos Control Enter en esta línea, ya habremos leído la librería. Acá abajo se nos indica cada vez que corremos una instrucción, si aparece la siguiente flechita quiere decir que ya se terminó de ejecutar y bueno, ya habremos abierto esta librería y ya la tendremos activada. Aquí pues ya tenemos instalada la paquetería, entonces pues ya no tenemos problema con esta instrucción que nos aparece arriba y pues podemos trabajar. Si se fijan, lo bueno de R es que nos permite tener un entorno más gráfico. Sin embargo, hay que mencionar que a la hora de trabajar con SQL, como lo veremos en los siguientes videos, un poco el problema es que al escribir el código, pues tendremos que usar este comando SQLDF y la sintaxis o las sentencias que nosotros pongamos aquí, que son las que corresponden a SQL, que son propias de SQL, pues no van a tener ese identado que nosotros tendríamos en un programa que está especialmente diseñado para correr SQL. Eso en este caso es una desventaja si lo queremos ver en estricto sentido, porque pues puede conllevar al error, ¿no? Entonces, lo que hay que cuidar aquí mucho siempre es mantener un buen identado, una buena estructura a la hora de programar, tener mucho cuidado con los espacios, con las comas y demás. Como les comentaba, R pues nos ayuda mucho. Aquí nosotros en este pequeño ejemplo introductorio pues tenemos una librería que se llama Iris. Esta librería es una librería que ya está propiamente descargada en R, todas las versiones de R lo traen. Así que en ese sentido no es propia de SQL, es un conjunto es una base de datos que se utiliza en muchos ejemplos de R y en muchos textos pues para ejemplificar ciertas operaciones y comandos. En este caso, esta base pues trae ciertas medidas de distintos tipos de flores, nos muestra distintas medidas, en este caso de los pétalos, de los anchos y demás, y las especies
pues en este caso de plantas a las cuales pues se está relacionada, ¿no? Esta base, pues su principal beneficio es que contiene datos numéricos y también pues tiene datos categóricos, que pues son las especies. Ahora, en este caso, si nosotros ejecutamos o leemos esta línea así tal cual, nos presenta esto porque justo R ya de forma predeterminada, sin que ustedes lo manejen, tiene guardada esta base. Una forma un poco más gráfica de verlo que para muchos va a resultar muy útil es el comando view. Si nosotros escribimos view, bueno, si se fijan ahorita, esa es otra ventaja de RStudio, nos autocompleta las instrucciones. Si yo escribo view así, si se fijan justo ahí abajo aparece, le doy enter y si escribo ahí adentro iris y pulso control enter, pues justo ya me muestra lo que es en sí la base de datos de iris, ¿no? Si se fijan, el comando view pues nos presenta una interfaz un poquito más gráfica, nos lo muestra como tablas, nos dice cuántos elementos hay, nos muestra los encabezados, las columnas, cada uno de los renglones y pues tiende a ser un poquito más fácil de trabajar. Otro elemento muy importante, pues en el caso de R, es el environment, que en este caso es el entorno de trabajo. Ahí si nosotros, por ejemplo, si definimos una variable que se llame base y la declaramos, para declarar, pues recuerden que tenemos que poner estas flechitas y ponemos iris. Aquí nosotros, ¿qué le estamos diciendo al programa? Bueno, le estamos diciendo que la base, que la variable base va a tomar o va a ser igual a iris. Si pulsamos control enter, pues justo ya bases está guardado aquí y pues si se fijan, base copió todo lo que Iris tenía y aquí aparece en el environment. Aparece base, son 150 observaciones con 5 variables que pues en este caso corresponden a las columnas. Si pulsamos aquí, pues nos dice cuáles son los encabezados y también nos dice pues los tipos de valores que tienen y el tipo de variables que son, ¿no? Aquí nos dice que son numéricas y aquí pues nos está diciendo que son factores. Estos factores son el equivalente a las categóricas. En este caso es como si nosotros tuviéramos 3 variables categóricas de texto y les está asignando factores, ¿no? Por ejemplo, acetosa 1.1, tal vez a versicolor 2.2 y tal vez a virginica, que creo que es la tercera, 3.3. Dicho esto, pues es muy importante ya tener este primer acercamiento previo a trabajar con SQL en R, porque justo la idea de usar SQL en R es aprovechar SQL para extraer la información. Y una vez que nosotros hayamos extraído esa información, pues justo la dinámica va a ser trabajarla con las funciones ya propias de la paquetería de R. Muchas veces la mayoría de los estadísticos y de las personas que se orientan a la parte de data science trabajan con datos. En ese contexto, los datos son entes a través de los cuales podemos tomar decisiones. ¿Y por qué podemos tomar decisiones? Porque a través de los datos podemos obtener información. Y esta información pues nos permite tener un mejor panorama para tomar decisiones como vimos en el tema pasado. Ahora, en el caso de R, ¿cuál va a ser la dinámica que vamos a estar manejando aquí? Nosotros vamos a tener nuestro conjunto de bases de datos. En este caso de estos datos, pues a través de SQL vamos a extraer la información con SQL. Por ejemplo, vamos a hacer filtros, vamos a hacer consultas, vamos a aplicar las las diferentes sentencias que trae SQL. Y ya que nosotros hayamos extraído esa información, con esa información ya filtrada, pues justo vamos a, en este caso, a trabajarla con R. Porque si nosotros trabajáramos directamente con los datos, sin antes hacer un proceso de prefiltrado y de consultas, pues tienden a haber errores y por lo tanto siempre es necesario manejar este tipo de herramientas y además SQL está orientado a trabajar con registros de información muy, muy grandes, que esa es otra de las principales ventajas que tiene. Si bien sacrifica un poco la parte gráfica, la recompensa o en este caso tiene la ventaja de compensar esa falla teniendo un mayor alcance para más datos. Pero bueno, previamente pues vamos a ver unos pequeños ejemplos, nada más una pequeña introducción a SQL. Si se fijan aquí, pues para inicializar solamente tienen que instalar la librería y después leerla. Ahora, una vez que ustedes ya hayan instalado la librería, eso es importante mencionarlo, siempre después de instalarla les recomiendo que pongan estos asteriscos. Los asteriscos en este caso
ponen como comentarios las sentencias de texto. Eso quiere decir que si yo las ejecuto, si aquí, por ejemplo, puso control enter, ya no pasa nada. Lo que sí ocurre es que R saltó esta línea porque es un comentario y leyó justo la línea que está debajo, que es para leer la librería. Si nosotros no pusiéramos esto y volviéramos a ejecutar este comando pulsando control enter, nos tendría a marcar un error, un mensaje de alerta de que estamos tratando de instalar una librería que ya está previamente instalada, lo cual pues puede conllevar a veces problemas. Por lo tanto, para trabajar con SQL, primero instalen la librería, después léanla y ya una vez hecho eso, pongan como comentario en la instalación para que al volver a ejecutar el código en un futuro, pues no tengan que volver a instalar. Bueno, esta es una pequeña introducción al espacio de trabajo. En los siguientes temas ya estaremos trabajando con las instrucciones propias de SQL.